A partir de este momento comienza tu programa Salud Integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, GB Audiencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues es 25 del mes de febrero, pasando el tiempo muy rápido. Son las 11 de la mañana en punto y nos encontramos transmitiendo desde Tepozotlán completamente en vivo. Estamos a una temperatura de 20 grados centígrados, bastante agradable. Y pues recuerden que estamos sintonizados a través de GB Radio en Facebook o a través de la página www.gbradio.com.mx. Cualquier duda, pregunta o alguna cuestión que nos quieran hacer, están ahí los teléfonos, el 5896-1230. Nos pueden mandar algún mensaje de WhatsApp a través del 5564941707. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy importante y que nos puede dar muchísima luz de lo que nos está pasando si es que estamos padeciendo alguna enfermedad, vista desde un punto de vista o desde un enfoque pues no es nuevo, pero digamos que últimamente pues la medicina le está dando la importancia que tiene, y para ello pues contamos con la presencia de la terapeuta María Teresa Mondragón, y que nos va a hablar acerca del origen emocional de nuestras enfermedades y de una palabra que ha surgido recientemente, que es la biodescodificación. Tere, muchas gracias, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, buenos días, Adriana, gracias por la invitación. Cada vez que me invitan a hablar de este tipo de temas, pues para mí es un placer y es mucha felicidad, porque va ayudando a que las personas vayan viendo esa parte de que las enfermedades podemos irlas solucionando desde nuestro interior, revisando mis tristezas, mis enojos, mis emociones que he tenido guardadas, y a través de esa revisión puedo ir sanando mi cuerpo. Es muy padre. Muy padre. Fíjense que platicaba yo con Tere antes de salir al aire, que justamente todavía hay un poco de resistencia por alguna parte de pues a veces de las instituciones y de lo que es reconocido a nivel mundial, de darle la importancia a lo que está pasando dentro de nosotros, porque generalmente decimos, pues te enfermaste porque el medio ambiente, porque hay un virus, porque está este problema por fuera. Porque comiste algo que te cayó pesado. Exacto, siempre como el foco afuera, pero no en la parte interna. Sí, todo tiene una explicación del inconsciente, hasta algo que comí. No fue lo que comí, sino la situación que estaba viviendo en ese momento, lo convertí en un bocado y se vino a mi sistema digestivo. Y cuando me hago consciente de eso, automáticamente se quita ese malestar. Claro, porque a veces podemos comer algo que no está como adecuado, pero nos sentimos emocionalmente bien y no nos hace daño. No pasa nada. No pasa nada. Pero resulta que hay momentos que donde somos más susceptibles porque emocionalmente algo está pasando. Exactamente. Y entonces algo se desencadena. Exactamente. Entonces, bueno, yo quiero comenzar un poquito a hablar de que si tienen todavía como un poquito de duda de qué tan importantes son las emociones. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, que es la institución reconocida a nivel mundial justamente de todas las enfermedades que las estudia y por qué pasa y qué proporción y demás, pues ellos definen a la salud como el completo bienestar físico, mental y emocional. Y dicen, y no solamente la ausencia de enfermedad. Exactamente. Entonces estamos hablando de los tres aspectos del ser humano. Exacto. La parte física, la parte mental y la parte emocional, y ya lo tienen ellos bien definido que así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues si se enferma el cuerpo, se puede enfermar la mente y se puede enfermar la emoción, o estar toda esta cadena. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Tere, para que la gente se vaya empapando y vaya empezando a decir y a darse cuenta de lo que está pasando internamente y cómo influye en lo que estoy pasando actualmente con una enfermedad? Vamos a explicar paso a paso cómo se origina una enfermedad. Perfecto. Alrededor del 94% de las enfermedades tienen esa raíz emocional. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a buscar esa raíz?
lo primero, ¿cómo va a comenzar? Es con un pensamiento. Y ese pensamiento, para generar una enfermedad, pues es un pensamiento negativo. Ok. Ese pensamiento negativo se va a transformar en una emoción negativa. En medicina china tenemos 5 emociones. Están los 5 órganos principales, está hígado, corazón, vaso páncreas, pulmón y riñón. En el hígado tenemos la emoción del enojo. En el corazón, la euforia. En el vaso páncreas, preocupación o obsesión. En pulmón tenemos tristeza. Y en riñón tenemos miedo. Entonces, ya saliendo de todas esas emociones, también tenemos las más exacerbadas: odio, rencor, resentimiento, angustia, y ya se van derivando todas. Entonces, en el momento que yo tengo un pensamiento negativo hacia una situación, hacia una persona, hacia algo que está pasando en mi vida, ese pensamiento va a generar algo en mí. Esa emoción negativa, nuestro cuerpo, tenemos nuestro cuerpo físico, y aparte tenemos 6 cuerpos más que forman ese campo electromagnético que tenemos a nuestro alrededor. Yo les explico que cuando prendemos un foco es igual en nosotros. Nosotros estamos iluminados. Está el cuerpo físico, luego sigue el etérico, son unos 2 centímetros que abarca el cuerpo etérico, físico, etérico, el emocional, luego el mental, y luego los 3 superiores: crístico, causal y espiritual. Entonces, esa emoción negativa va a comenzar a generar bloqueo en alguno de mis cuerpos. Después de generar bloqueo en esos cuerpos, va a generar bloqueo en mis meridianos. ¿Qué son los meridianos que habla en la medicina china? Son como cables de electricidad que no se ven a simple vista, que está conectando mi hígado a través de un recorrido que hace mi cuerpo. El del hígado empieza en mi dedo gordo del pie y sube hasta el hígado. Entonces, así cada uno está: el del hígado, el del riñón, el del riñón, su complemento es la vejiga, y cada uno tiene un meridiano, o sea, un recorrido eléctrico que tiene que tener una fluidez, un ritmo. Y esa emoción negativa va a ser como si yo pusiera una piedrita, un palito, en ese trayecto. En ese trayecto yo voy a bloquear la fluidez de esos meridianos. Y entonces, de acuerdo a las emociones que yo tengo, se va a ir a ese meridiano. Ya que esa emoción puede ser que me enojo, ¿no? Me enojo un día, y si me enojo un día no importa. Igual nada más tengo una sensación de malestar en mi vientre, cualquier otro síntoma, pero si esa emoción de enojo, o ya sea de tristeza o de miedo, la tengo por un mes, por 2 meses, ya va a causar síntomas más crónicos en mi cuerpo. Si la tengo por años, entonces va aumentando la gravedad de lo que estoy causando yo en mi cuerpo. Entonces, si es por años, esa emoción negativa puede ser un odio muy, muy guardado, un rencor, un dolor muy profundo que nadie me ha enseñado a sacarlo, porque nadie nos enseña. A veces cuando platicamos nuestros conflictos que nos sucedieron tan dolorosos, nos echan más leña y dicen: sí, desgraciado, sí, qué bueno que actuaste así, que lo corriste, pero no nos enseñan a sacarlo y a sanarlo. Que finalmente, o sea, todo lo que nos sucede ahorita, lo que decía Tere, todo lo que nos sucede en el transcurso del día, pues nos va a generar pensamientos y de ahí de emociones, ¿no? Yo voy manejando en mi coche y de repente alguien comete una imprudencia y pues ya me enojé. Y lo que tú dices, bueno, pues una vez no pasa nada, pero se me van atravesando muchos imprudentes, según yo, a lo largo de mi camino, a lo largo de mi camino se me van cruzando, y entonces me voy enojando todo el día. Y luego llego a mi trabajo y pues ya me hizo enojar el compañero, ya me hizo enojar mi jefe, ya me hizo enojar la señora de la limpieza, y luego de ahí me voy a comer y ya me hizo enojar la mesera, o ya me hizo enojar el mesero, y entonces todo el día es estar peleado con la vida, o estar triste,
o estar pues con una sensación de miedo, malestar por la inseguridad. Exacto, cuánta gente no se queda en su casa y no voy a salir porque hay asaltos, porque hay robos, porque hay secuestros, y entonces estamos mandándole mucha información a nuestro cuerpo que obviamente no está saliendo, porque lo que tú decías es, bueno, ingresa, pero se bloquea y ya no hay una fluidez. Exacto. Y eso va a traer una consecuencia y un efecto hacia nuestro estado de salud. Y ahorita que hablas precisamente del enojo, siempre les digo, estamos enojados por cosas que, o sea, ni siquiera esa es la raíz de mi enojo. No fue que el que se me cruzara, no fue mi compañero de trabajo, no fue porque mi hijo sacó malas calificaciones. Mi enojo viene de mis heridas de la infancia. Okay. Entonces, de eso se trata la biodescodificación, de ir a buscar, es esa búsqueda de ese programa inconsciente que hay en la persona, que es, ya sea una creencia, algo que vivió en soledad. Hay que ir a buscar ese programa que se originó, esa raíz, para que deje de crecer esa hierbita, que deje de molestarme la gente que se me atraviesa, la gente que hace cosas que están mal. Hay que ir y sacar esa raíz que está ahí. Si no la sacamos, la vida siempre va a ser igual para mí, pero me lo va a ir mostrando cada vez más fuerte. Más fuerte. O algo es hasta que me quiten la vesícula, por ejemplo, que es relacionado con el hígado, es el complemento del hígado, los enojos, me quitan la vesícula, está bien para conservar mi vida, pero no me quitaron la emoción. Ah, muy interesante. Y la emoción sigue, claro. Aunque me quiten la vesícula, mi enojo sigue. Claro. No me quitaron la emoción que yo viví, el trauma, el enojo que viví en mi infancia, no me lo quitaron. Entonces es muy importante, a pesar de que le diga al paciente, es que su tiene vesícula, no, ya no tengo, o sea, ya no tengo problemas. Digo, sí, pero la emoción, claro, la emoción hay que ir a trabajarla, y en la consulta pues les enseño varios ejercicios que aquí también les vamos a enseñar para que vayan trabajando esa parte y vayan haciendo esa examen de conciencia, introspección, y a veces en el momento que lo haces consciente empieza a sanar. O sea, el cuerpo es tan sabio, tan hermoso, que en el momento a veces que lo haces consciente, tu cuerpo empieza a sanar. Empieza a cooperar, ¿no? Para que haya que regresemos a un estado de equilibrio, digamos. Exactamente. Y lo que comentabas se me hace muy interesante porque justamente hemos platicado aquí con nuestras psicólogas de cabecera, que muchos de los problemas que tenemos actualmente pues se originan en nuestra infancia. Y yo les platicaba el programa pasado que a mí algo que me enseñaron así en mi casa, así era de ley, es si te pasa algo, no llores. Te aguantas y entonces cuando llegues a tu casa, acá lloras todo lo que quieras. Sí. Y yo hago una reflexión y digo, pero pues si yo quería llorar en ese momento, ya cuando yo llegaba a mi casa pues ya no quería llorar. Y entonces es como una programación, lo que tú nos decías, la información que nos dieron nuestros padres acerca de cómo vivir la vida o cómo resolver nuestras emociones. Porque así les enseñaron. Porque nos enseñaron, bueno, en mi casa me decían, llorar enfrente a los demás no es bueno, porque estás mostrando debilidad, ¿no? Entonces, pues no tienes que llorar. Y entonces a mí no me enseñaban qué hacer con mi enojo, ¿no? O sea, pues esto me molesta, entonces tengo ganas, o esto me da tristeza, y no, eso, pues la tapas. Exacto. ¿No? Y entonces no me enseñaron a resolver, y resulta que vamos creciendo con ese piloto automático, y llega un momento en donde obviamente lo que tú decías es como hacernos responsables de lo que está pasando ya como adultos. O sea, ya no podemos seguir dándole esa respuesta de cuando éramos niños. Exacto. Hay un momento en donde, a ver, espérate tantito. Bueno, sí, no te enseñaron a lidiar con tu enojo, tu tristeza, pero ahorita tú qué estás haciendo. Y eso yo creo que es como el primer paso para ir, digamos, encontrando las respuestas. Pues primero hacernos conscientes, ¿no?
Sí, y lo maravilloso de esto es que ya muchos padres de familia me están enviando sus hijos para que desde chiquitos ya vayan aprendiendo esa parte de cómo lidiar con sus emociones, que está bien sentirlas porque somos seres humanos, está bien sentir enojo, tristeza, y qué ejercicios podemos hacer para no quedarme con esa emoción. Por ejemplo, un pequeñín de 8 añitos me lo llevaron habían operado del apéndice, tuvo problemas con alguna de sus maestras en la escuela, esas maestras que el niño siente que ese rechazo de la maestra no lo toma en cuenta, no lo llama por su nombre o simplemente como lo ignora. Entonces el niño comienza a generar emociones de frustración, de sentirse rechazado y los empieza a guardar en su cuerpo. Entonces lo enseñé a hacer varios ejercicios para que si durante la escuela tuvo esa sensación con la maestra, sacarlo en su casa. Y aparte de estos ejercicios que les voy a enseñar, lo más padre es que se sana toda la relación. Es como si es sanar la raíz. Entonces ya no me voy a encontrar, ese niño ya no se va a encontrar ese tipo de personas que lo están tratando de esa manera. Claro. O de alguna manera, si de por ahí se llegara a encontrar a alguien, ya tiene como la herramienta para saber cómo resolver. Es lo que les digo, estos ejercicios llévatelos para toda tu vida porque sirven para problemas laborales, para problemas emocionales, para problemas de todo tipo. Todo lo que me cause conflicto en mi vida, para eso va a servir. Oigan, pues qué interesante, la verdad es que aquí Tere nos va a dar como esas herramientas que son importantes llevarlas en la mochila y que a veces no les hacemos mucho caso, pero yo les digo prueben, o sea, no hay como que a ver, voy a hacer esta sugerencia que me hicieron, a ver qué tal funciona, y a lo mejor no una vez, sino que pues también acuérdense que la práctica hace al maestro, ¿no? Exactamente. O sea, hay que irlas es como ejercicio. Exacto. Porque sí reconocemos que todos tenemos emociones que nos lastiman. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me las como? ¿Se la aviento al de adelante? ¿O encuentro una mejor manera de no lastimarme y no lastimar al de enfrente? Exactamente. ¿No? Que finalmente creo que sería a lo mejor lo más sabio, lo más prudente, lo más conveniente, pues para todos los que estamos aquí. Exacto. Porque finalmente recuerden que estamos en una situación a nivel mundial muy complicada y que si no tocamos estos temas y no le damos la importancia y no les damos a ustedes las herramientas que se requiere para poder procesar todo esto, pues sí vamos a estar en problemas. Y afortunadamente hay gente profesional que se dedica a esto, pero me comentaba que ya lleva varios años en este recorrido y cada vez pues como que encuentra más cosas, ¿no? Entonces sí es importante que pues aprendamos todos. Ella nos va a dar unas herramientas. Me gustaría ir a un corte comercial, Tere, claro, y vamos a seguir hablando ahora sí de las enfermedades, que te comentaba que nos hablaras un poco de las más comunes, para que ahora sí nos digas qué hay atrás de ese problema que no estamos viendo tan claramente. Exactamente. Y que nos expliques eso y nos des las herramientas. Sí. Y platicábamos, Tere, que detrás de un cierto padecimiento hay un origen. Exactamente. Entonces me gustaría mucho que nos hablaras, por ejemplo, de las más comunes. Si pudiéramos empezar, no sé, con la que tú quieras, si me dices cáncer, diabetes, hipertensión. Mira, ahorita precisamente tengo un ejemplo de tiroides, un ejemplo laboral para que vean. Perfecto. Esa apertura que pueda haber de solucionar mi vida en todos los aspectos. Okay. También les voy a enseñar uno de rodillas, vamos a hablar del cáncer. Y por ejemplo, este caso fue un muchacho de 16 años con un pequeño tumorcito en tiroides. Y le expliqué, oye, me lo llevaron así ya de urgencia porque ya lo iban a operar y toda esa parte. Y le expliqué que el origen de las enfermedades
venía de una emoción, de algún evento que había sucedido en su vida. Y él luego me dijo, lo único que puede haber sido es que a los 8 años mi papá se fue con otra mujer y otros hijos. Pero ese no es el problema para mí. El problema fue que él me prometió que me iba a hablar por teléfono, que iba a estar conmigo, que iba a estar al pendiente de mí, y no lo hizo. Entonces, en ese momento te vas revisando la función de la tiroides, fue guardando todos esos sentimientos en esa parte de su cuerpo. Este muchacho, todos miramos la vida de diferentes perspectivas. Claro. En una familia, si él tenía hermanos, uno le pudo haber dado solo gripa, otro dolor de cabeza, otro de las anginas, pero a él le dio en la tiroides. ¿Por qué? Porque tiene que ver la tiroides con el tiempo, con estar esperando. Él estaba esperando todos los días que su papá hablara, que fuera en su cumpleaños, que lo felicitara, que estuviera con él. El tiempo fue importante en esa parte. Entonces, ahí fue cuando le expliqué uno de los ejercicios que más utilizo con mayor éxito en mi terapia, que se llama la silla vacía EMEC. Este ejercicio consta de poner 2 sillas. Te preparas con tus Kleenex, con tu bote de basura, por si vas a sacar muchas emociones, cierras tu puerta, un día que de preferencia no haya nadie en tu casa, para que tú tengas esa libertad de expresar lo que tengas que expresar. Paso número 1, vas a nombrar 3 veces el nombre de la persona. Así le fui explicando. Con él lo hice en el consultorio por la gravedad y por el tiempo, porque ya queríamos que fuera rápido. Y entonces le fui explicando. Vas a decir 3 veces el nombre de tu papá. Al decir 3 veces el nombre de la persona, va a llegar una parte de la persona, va a llegar su esencia. Y en ese momento yo voy a comenzar a expresarle todo lo que le necesito decir, todo lo que me hizo sentir a lo largo de mi vida. Haz de cuenta que nos muestran una canasta en medio y nos dicen, en esta canasta vas a decir, a expresar todo lo que te hizo sentir tu papá en este caso. Todo, que no quede nada dentro. Si fue enojo, sacarlo en forma de enojo, no así como que diciendo, ay, pues es que me lastimaste. No, o sea, sacar la emoción, y si necesito llorar, gritar, aventarle zapato, aunque no haya nadie físicamente. Y cuando yo termine, yo voy a tener la sensación de que ya no tengo ningún pensamiento, y mi cuerpo se va a sentir bien. Si aún siento como que algo en el estómago, algo en mi garganta, tengo que seguir hablando hasta sacarlo. En el momento que yo ya terminé, cierro mentalmente esa parte del ejercicio y paso a la segunda parte, que es el perdón. El perdón va a ser la llave que va a sanar todo. En ese momento es decirle, papá, te perdono. Y te pido perdón si yo alguna vez te lastimé, para no dejar ningún cabo suelto. Y el tercer paso es dar las gracias. Al final pido que su esencia regrese al lugar que le corresponde. El muchacho hizo el ejercicio en el consultorio. Su perdón fue como el de niño de 8 años. Para mí me impactó su perdón porque fue, o sea, súper puro, hermoso su perdón. Y entonces lo cité a los 7 días después. Y lo primero que llegó a decirme fue, Tere, mi papá al día siguiente que vine contigo me habló para pedirme perdón. Wow. Entonces, este ejercicio sirve para salir de esa rueda donde he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y, por ejemplo, la vida de las personas que dicen, todos los hombres son iguales, por eso yo ya no quiero tener pareja, o ya están decepcionadas. No es que sean todos los hombres iguales, lo que es igual es lo que llevo dentro. Y yo voy a traer esa misma energía. Con este ejercicio saco esa energía. Lo hago desde el primer hombre que me causó esas emociones en mí hasta el último. Y entonces ya van a llegar hombres de acuerdo a lo que mi ser está pidiendo. Claro. Esto me pareciera que es como pues, por ejemplo, cuando tenemos en casa un bote de basura y vamos ahí acumulando la basura y no pasa el camión.
¿no? Y entonces exacto. no la tiramos. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a descomponer, empieza a oler mal, empieza a traer a lo mejor bichitos, animalitos que pues son indeseables. Y uno, bueno, desde que empieza a apestar la basura, pues empieza a buscar ya la urgencia de sacar esto. Pero no lo hacemos con nosotros mismos. Y ahorita lo que tú decías fueron casi 8 años de estar en expectativa. Ajá. Y de estar pensando que quiero recibir esta llamada y no llega, y no llega, no llega. Y de alguna manera yo creo que eso también lo tenía como atado al papá, pero no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Exactamente. Entonces, en el momento en que decimos, ya quiero tirar esta basura, porque ya me generó aquí algo, que a veces no nos damos cuenta. Ahorita platicamos, puede ser que hasta una simple gripa nos empiece, o un pequeño dolorcito, nos diga que hay algo que está atorado, pero lo empezamos a prolongar. Digo, es como si tuviéramos ahí la basura, que no les incomoda, no les dice nada, no les huele, no hiede, no, o sea... Sí, es que estamos acostumbrados a esos síntomas, tomarnos un medicamento, una pastilla y taparlo. Entonces lo vamos como llevando más a profundidad de nosotros. Entonces ya para cuando lo queremos sacar, ya es un problema, es un problema, pero lo que les acabo de enseñar, este ejercicio, les va a ayudar hasta sanar, como tú dices, esa enfermedad que ahorita está en varias personas, que es el cáncer. El cáncer tiene atrás odio, rencor y resentimiento. Y lo que platicamos ahorita fuera de corte es que a veces las personas no sabemos que sentimos odio o rencor hacia alguien. Hasta una persona que le dejé el ejercicio me dijo, yo no sabía que tenía sentimientos negativos hacia mi papá, pero cuando comencé a hacer el ejercicio me empecé a acordar de una cosa y luego de otra, y vi que hizo sufrir a mi mamá y esto y el otro, y entonces estuvo la persona haciendo 2 horas el ejercicio. Y fue una liberación total. Completa, claro. Y dijo, y lo pude perdonar. Y luego me dijo, pero a la que no pude perdonar fue a la amante, por ejemplo. Pero yo sé que tengo que hacerlo y lo voy a lograr. Claro. Perdonar no es cuestión de esperar a que llegue el perdón, porque si esperamos nunca va a llegar. Claro. Al contrario, como que vamos a ir diciendo, no, pues no la voy a perdonar y que se friegue, pero no, el que se friega es uno, el que se hace daño es uno. Entonces el perdón es cuestión de decir, hoy decido perdonar. ¿Cómo? No sé. Si creo en Dios, pues le pido ayuda a Dios. Pero en el momento que yo digo, yo decido perdonar a esta persona, aunque no sienta las ganas, en ese momento va a comenzar mi cuerpo, mi ser, todo lo que yo soy, a buscar esa ruta para yo poder perdonar. Y recuerden que, bueno, algo que yo aprendí, porque también platicaba con Tere acerca de una experiencia muy personal, justamente de un odio muy grande que yo llegué a sentir, pues que una de las lecciones más importantes que aprendí fue justamente la del perdón. Y el perdón no quiere decir que la otra persona, o sea, que hagamos como que la otra persona no hizo nada, que no nos dañó, o que dejemos como impune, o que bueno, ya lo que hizo no vale. Es justamente el reconocimiento de que sí, lo que hizo me dañó, pero el día de hoy tengo que soltar a esa persona, o sea, ya no la tengo que tener agarrada y pensar en él todos los días, porque pensar en él todos los días me sirve un vasito de veneno que me estoy tomando yo. La otra persona puede ser que lleve su vida completamente normal, o aparentemente, pero aparentemente, pero de alguna manera yo no sé, y yo sí sé que yo todos los días, cada que pienso en esa persona, pues me tomo mi vasito de veneno y estoy tomando mis vasitos de veneno, y entonces lo que tiene uno que soltar es como la expectativa de justicia, la expectativa de que no pasó nada, la expectativa de que fue algo malo. Es como decir, pues fue como fue,
y yo ya no puedo actualmente hacer nada, ya no puedo más que decir, esto no va a determinar mi vida, yo el día de hoy tengo que salir adelante y tengo que seguir y pues liberar, decir, fue como fue y se acabó, o sea, esa persona pues a lo mejor ni siquiera es que sea mala, es que tenía algo en su mente que determinó su conducta, ni siquiera fue algo que a lo mejor que me quisiera dañar de una manera fehaciente, sino que él hizo su vida, o lo que tú comentabas ahorita, pues si el papá se fue con otra persona, pues yo creo que porque estaba buscando su felicidad, pero nunca contempló estar dañando a los demás. Exactamente. Y entonces con este ejercicio el mensaje le llega a la esencia del padre, de la esencia va a su subconsciente y de su subconsciente al consciente, y de esa manera él se da cuenta, le llega ese mensaje y se da cuenta que dañó a esta persona. Entonces es muy recomendable hacerlo. A ver, Tere, entonces nos decías, ponemos 2 sillas, este ejercicio de las sillas, poner 2 sillas enfrentadas. Enfrentadas, vamos a imaginar que entre nosotros hay una canasta. ¿O podemos poner algo físico? Si quiero, no es necesario, pero lo expliqué para luego las personas a veces sienten, no, pues es que es mi papá y si le digo groserías, no, o sea, lo voy a lastimar, vale. Pero se vale. ¿Por qué se vale? Porque solo es decirle, esto es lo que me hace sentir, lo que me has hecho sentir durante 20 años. No es para decirle, ay, sí, que te vaya mal. Aunque lo pudiera decir yo en el ejercicio, pero no, aunque se vale en el ejercicio decirle hasta de lo que se va a morir a la persona que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque la idea es sacar todo lo que está en mi cuerpo. Claro, que finalmente sí estamos sintiendo, porque a veces eso es, también a veces las cuestiones, sigo sin ofender el credo de nadie, pero a veces, por ejemplo, también a mí me decían, pues no puedes pensar mal de la otra persona porque eso es pecado. Sí, ¿no? Pero en este ejercicio, ¿por qué sí podemos? Porque el siguiente paso es el perdón. Claro. El siguiente paso es el perdón, que va a liberar a ambos. Porque estamos literalmente unidos por una cadena de emociones negativas, de dolor, que tanto le afecta a esa persona como me afecta a mí. Claro. No lo vemos, es invisible, pero ahí está. Y en el momento que yo le digo todo, le digo, te perdono, y te pido perdón si yo alguna vez te lastimé, y le doy las gracias, en ese momento es como decirle, a ver, esas cositas que tienes ahí, esa es mi lonchera, esta es tu maleta, y ya, tú te quedas con, y la persona con la que hiciste el ejercicio se va a quedar así con sus cosas como impactada de, esto fue todo lo que yo le hice a esa persona, y entonces ya se va con su propia energía a resolver. A veces es cuando la otra persona por primera vez se va a dar cuenta que eso lo tiene que resolver él. Entonces es un súper regalo para ambos. Para ambos. Y sí, les digo, y no quiere decir que a partir de ahora te vas a llevar de piquete de ombligo con esa persona, no. Quiere decir que ya se sanó eso, que ya no va a traer a tu mente, a tu cuerpo, va a generar dolor, emoción negativa, sino simplemente ya nada. Exacto, que eso es realmente algo liberador, porque justamente es a lo mejor poder pensar en la otra persona o verla, y lo que tú dices, no sentir nada, o sea, pues yo no siento nada, no me genera nada, es como a lo mejor alguien que veo en la calle y no pasa nada, ya no me estoy tomando esa copita de veneno, ¿no? Así es. Entonces, pues sí es muy importante el hacer este ejercicio y permitirse también, porque a veces uno dice, no, ¿cómo voy? Como tú dices, ¿cómo lo voy a hacer una grosería? O ¿cómo voy a...? Pero entre más saquemos lo que realmente estamos generando, a veces lo generamos y lo actuamos. Sí. ¿No? Entonces, creo que eso es más la contraparte, el hecho de decir, pues lo siento, lo libero, y viene la parte bonita, el decir te perdono, gracias. Exactamente. Ahí quedamos saldados, y ya. Exactamente, ¿no? ahí se soluciona. Yo siento que es como salir de esa rueda del karma poco a poco con todas tus relaciones. Entonces les platico de otro caso, por ejemplo, de dolor de rodillas. Me llegó una persona mayor de 60 años
y llevaba 2 semanas apenas con dolor de rodillas. Y entonces ahí aplico un protocolo. Cuando la persona no sabe identificar qué es lo que está pasando o qué fue lo que le causó ese dolor, yo lo recuesto en la camilla y le voy preguntando a su cuerpo a través de una técnica que se llama bioenergética. Y entonces el cuerpo me va a contestar sí o no. Y entonces lo primero que hago es, ¿este dolor de rodillas está relacionado con qué emoción? Y se acuerdan de las 5 emociones. Entonces pregunto, miedo, euforia, preocupación, tristeza o enojo. No, o miedo. Y entonces en esta persona era miedo. Después de esa parte pregunto, ¿cuándo se originó? Y el origen de este dolor era reciente, no era muy lejano. Tenía como 2 meses. Entonces ahí voy teniendo información, todo lo hago en silencio para no manipular el consciente de la persona y que esté diciendo ¿y por qué está preguntando eso? Para que no se pongan alerta. Después de eso pregunto con quién está relacionado. Casi siempre encontramos que está relacionado con papá, con mamá o conmigo mismo. Y en este caso estaba relacionada con ella misma, en relación a un conflicto que estaba viviendo. Y entonces ya le pregunto, ya voy con la paciente y le pregunto, a ver, ¿está relacionado con miedo? ¿Está relacionado con algo que empezó a suceder hace 2 meses? Y está relacionado con un sentimiento, un conflicto contigo misma. Y aparte las rodillas tienen que ver, si para biodescodificar tienes que ver qué función hace la parte de tu cuerpo. Entonces las rodillas sirven para flexión y para hincarte. Por supuesto. Entonces ella me dice, es que a mi hija le están detectando una enfermedad y estaba muy asustada. Y entonces ella estaba como diciendo, a ella ya le había dado cáncer a la señora y sobrevivió y todo, pero temía que a su hija le fuera a dar. Entonces estaba con sus rodillas como, no me voy a rendir. Y el efecto de la rodilla era tener esa tensión de, ni creas que me voy a tirar al piso por estar viviendo este conflicto tan horrible que estoy viviendo con mi hija. Y entonces le hice consciente de ese sentimiento. Ella ya relacionó, estoy viviendo esta enfermedad de mi hija y me da miedo tal cosa, que era que le diera cáncer. Entonces hicimos un ejercicio con los ojos cerrados, la fui guiando, conduciendo para que se rindiera. Le dije, es que no te quieres rendir, y dice, no, por supuesto que no me quiero rendir. Le digo, pero no en ese aspecto, rendirte en la parte de entrega a tu hija, a la divinidad, en lo que tú creas. Entrega todo ese miedo y enfócate en esos pensamientos positivos. Y entonces hicimos un ejercicio y la señora salió bajando las escaleras sin dolor de rodilla, se le quitó absolutamente todo el dolor. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de soltar esa emoción y de enfocarse a visualizar a su hija sana, a visualizar otra opción, otro camino, otra historia. En ese momento tu cuerpo sana. Y responde inmediatamente. Salió sin dolor, o sea, hasta se sorprendió porque dijo, doctora, ya puedo doblar la rodilla, no me duele. Bajó las escaleras. Perfectamente bien. No, digo, entonces en ese momento ya uno se va dando cuenta que nuestros pensamientos y emociones hacen que amanezca con un dolor de cabeza, con un dolor en la cintura, y tengo que revisar qué es. ¿Qué es lo que pasa? Pues si quieren hacernos alguna pregunta por algún tipo de dolencia que tengan o algún problema que estén enfrentando actualmente, están los teléfonos ahí en la pantalla. Y quería yo preguntarte, Tere, si hay alguna técnica que nosotros podamos hacer para investigar, a lo mejor no tan profesionalmente como tú, pero sí llegar a decir, yo estoy no logro descubrir qué es lo que me está afectando,
sí sé que hay algo, pero no puedo distinguirlo. Sí. ¿Cómo podemos a lo mejor llegar y decir, es esto? Sí, podemos empezar con ejercicios pequeños. Por ejemplo, si yo amanecí bien y a las 12 del día me empieza un dolor de cabeza y yo digo, bueno, ahí me detengo, antes de tomarme la pastilla, si quiero me la tomo, pero digo, ¿qué pasó? A ver, yo amanecí bien, casi nunca me duele la cabeza. ¿Por qué me empezó a doler ahorita la cabeza? Y entonces hacer como regresar en el tiempo y ver qué estaba haciendo, qué estaba pensando. Cuando hay dolor de cabeza es porque estoy pensando algo, una preocupación o algo, mando más sangre a mi cabeza para de irrigar más, para pensar, tener más pensamientos, se saturan mis venitas y entonces empieza ese dolor. Y entonces puede ser, le pregunto, se hace la pregunta a alguien y dice, hablé con mi mamá por teléfono. ¿Y qué estaba pasando con mamá? Se sentía mal mamá, estaba enferma y me preocupé. Yo en mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Entonces, en ese momento que me doy cuenta, me empezó a doler porque me preocupó mi mamá, en ese momento ya puede quitarse ese dolor de cabeza. Si uno tiene esa capacidad de decir, ok, me comienzo a respirar y digo, cuando salga del trabajo veo qué hago. Entonces podemos hacer así esos pequeños ejercicios. O otro ejemplo, una persona, llegó un señor que de la noche a la mañana, en la noche estaba bien, en la mañana ya tenía atorado una pierna, parecía nervio ciático, pero cuando llega hasta la rodilla únicamente es el nervio piramidal. Entonces esa emoción tiene que ver con el futuro, con el futuro y lo económico. Entonces le pregunté, a ver, ¿qué pasó ayer? No, pues fui a una fiesta de graduación de mis hijos, pero todo bien. Le digo, busca algo que sucedió, porque algo sucedió en tu inconsciente que hizo que se te trabara esa pierna. Entonces, no estaba en consulta ni nada, me estaba comentando por fuera, de repente me manda un mensaje, ya sé qué fue, y me dice, me preocupé porque ya voy a pagar la universidad de los dos. Entonces ese pensamiento hizo que se le atorara esa pierna, ese nervio. En el momento en que haces conciencia, entonces empieza a fluir. Empieza a fluir, se hace esa liberación de ese nervio, pero si ya estaba inflamado, hay que esperar a que se desinflame para que sane completamente, pero en ese momento que te haces consciente, se libera. Como esta señora que se hizo consciente de esa resistencia que tenía a doblegarse ante esa enfermedad, y sobre todo porque era su hija, y salió sin ese dolor de rodilla. O sea, puede ser tan inmediato como eso, o sea, Sí, Christian Fletch, que es el padre de la descodificación biológica, o que le llamamos biodescodificación, dice que la biodescodificación es una terapia breve. En un día puedes solucionar una cuestión, o si es, por ejemplo, un cáncer, puedes ocupar un poco más de terapias, pero ¿por qué? Porque vas a ir en acompañamiento con el paciente para que saque todas esas emociones que están generando esa enfermedad. O sea, va a tardar quizá un poco más, pero llega a esa sanación. La situación actual en la que estamos atravesando, Tere, que es justamente mucha enfermedad, porque aparte, pues por ejemplo, está la depresión, ¿no? O sea que decían que para el 2021 pues va a ser la enfermedad número 1 en el mundo. ¿Qué nos dice? Porque de alguna manera, por ejemplo, a lo mejor puede ser que a lo mejor yo haga conciencia de que algo me preocupa y decir, esto me puede llegar a enfermar. Si no lo soluciono, o sea, por ejemplo, yo digo, chispas, ya se me viene el pago el primer pago del mes. Y entonces de ahí empiezo a pensar, ¿no? Empiezo a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Y no tengo el dinero. Y entonces en ese momento hago una pausa y decir, si sigo con esta forma de pensamiento, muy probablemente me voy a enfermar. Se puede hacer una pausa y decir, de alguna manera como de tipo preventivo. Sí, de preferencia no utilizar
por ejemplo, palabras negativas o decir esa cuestión me puedo llegar a enfermar, ajá, porque va a llegar a suceder. Okay. En lugar de eso, es decir, tranquilizarse y enfocarse en lo que sí. Okay. ¿Qué es enfocarse en lo que sí? Pues enfocarme en hacer bien mi trabajo, en que, ¿cómo me puedo preocupar menos? Pues me pongo a vender algo o me enfoco en cosas que sí me van a hacer sentir bien. Okay. Cuando yo me enfoco en lo que sí, todo comienza a fluir. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Una persona llegaron a su casa, en su casa había puesto su clínica, no había pagado las mensualidades, le llegó una notificación de embargo, le entró un terror horrible que casi entra en shock, o sea, terrible. Se empezó a quedar sin pacientes porque bajó su energía por el miedo, hizo que su energía vibrara en lo más bajo. El miedo es todo lo contrario al amor. Okay. Entonces, ya entre varias personas le dimos terapia y todo, y a los 3 meses fui a visitarla. Y ya tenía casi toda su clínica terminada, y me decía, ya nada más me falta una bardita para ponerle a mis perros, que dijo 30,000 pesos, y yo, pero en un ratito lo saco, dijo yo así. Yo así digo, ¿y cómo le hiciste? Ajá. Y me dice, pues como tú me dijiste. Digo, ¿cómo te dije? Enfocándome en lo que sí. Dejé de tener el miedo de que iban a venir a embargar mi casa y todo, y me enfoqué en mis pacientes, en ver que atenderlos, en poner mi clínica bien, en lo que sí, me enfoqué en lo que sí. Cuando nos enfocamos en lo que sí, fluye esta parte de que si debo dinero, de que si cualquier tipo de problema. Si le restamos energía y a lo mejor tiempo y esfuerzo a lo que nos está haciendo mal, que porque se va haciendo como más grande. Exactamente. Entonces eso nos embarga. Exacto. Entonces hay que mover la energía hacia lo positivo, decir, para que eso crezca. Exactamente. Y es como hacer ejercicio, o sea, lo podemos decir muy fácil, pero es estarnos cachando en esas palabras y pensamientos negativos y detenerlos. A una señora sí le tuve que decir, a ver, me va a comprar 3 libretas por cada uno de sus hijos, porque siempre es que le va a ir mal, es que esto, es que el otro. Y entonces no, cada vez que tengo un pensamiento negativo hacia sus hijos, me va a poner, lo va a cambiar por uno positivo y aparte me lo va a escribir. Y así para ir cambiando ese pensamiento. La señora tenía diabetes, ya le había dado una parálisis facial, mucho enojo. Entonces, el estar teniendo esos pensamientos hacia sus hijos, ni favorece a sus hijos ni a ella. Por supuesto. Entonces, le dejé de tarea. Todo pensamiento negativo me lo vas a transformar en positivo. Muy bien. Y entonces así vamos poco a poco deteniendo esa fuerza que se estaba yendo a lo negativo, y la vamos deteniendo y la vamos a enfocar en lo positivo, y sus vidas van a cambiar. Me decía Tere fuera del aire también que bueno, dentro de sus terapias, pues obviamente es mucho más extenso de lo que estamos platicando el día de hoy. Pero si ustedes están interesados realmente en aprender de ustedes mismos y aprender a sanarse, y que tengan a través de ella una solución mucho más noble, mucho más sana para todas sus enfermedades, ¿dónde te pueden localizar, Tere? Estoy en Cuautitlán Izcalli, en la colonia Cumbria, en Laguna Luna número 48, esquina Mira Espuma. Mi teléfono es el 55-300-50-782. Ahí para cualquier consulta, doy talleres, cursos. Sí, me decía que es como muy muy amplia la terapia que ella abarca, y también está muy interesada en informarles a todos ustedes de todo lo que nos sucede. Tiso Ramírez dice saludos. Saludos, muchas gracias. Tenemos unos minutitos antes de terminar nuestro programa. ¿Algo más que nos quieras decir, Tere? De las enfermedades, pues digamos, del autoconocimiento que tenemos que tener, de alguna otra herramienta, algo que nos puedes compartir de alguna experiencia. Sí, bueno, por ejemplo, en la terapia vemos
el cuerpo completo, es una terapia holística integral, en donde la primera parte vamos a buscar esa raíz de ese conflicto, y en la segunda parte vamos a utilizar el par biomagnético para ir a cuestiones físicas que estén sucediendo en nuestro cuerpo. Vamos a utilizar Reiki y medicina cuántica. Entonces, una terapia que dura 2 horas, y en esas 2 horas podemos solucionar muchísimas cosas. Y lo más padre de todo es que le vas dando herramientas a la persona que se va a llevar para toda su vida. Me faltó comentarles del caso laboral. Rápido les comento que se solucionó igual. Una persona que le cambiaron a su jefe por el hermano del jefe, y el hermano empezó a correr a muchas personas. A ella no la corría porque ya llevaba más de 15 años trabajando ahí, le tenía que dar su buena liquidación. Entonces le empezó a hacer la vida imposible, y le decía, oye, pues haz la silla vacía con tu jefe, ya sabía hacerlo. Y un día me dijo, es que ya la hice. Le digo, pues la hiciste mal, porque me seguía diciendo groserías por el teléfono, es que ese señor, Y entonces le dije, vente al consultorio y aquí la hacemos. Entonces llega al consultorio, empieza a hacer la silla vacía con su jefe, y automáticamente cuando dice su nombre, ella agacha la cabeza y empieza a hablar en voz bajita. Pero ella tenía mucho enojo adentro, y le digo, ¿y tu enojo? Dices que no lo puedes sacar. Y entonces le empecé a recordar todo lo que le hacía. Y en eso salió todo ese enojo, rebotaron las paredes ahí, retumbaron, le pidió perdón, lo perdonó y le pidió perdón. Y dio las gracias a sus ancestros, porque era una empresa familiar. Se acabó. A los 3 días le dieron su liquidación al 96%. Wow. Entonces, no nada más es para cuestiones de enfermedad, los ejercicios y sanar nuestras vidas, sino que en la terapia vamos a encontrar herramientas súper útiles para enseñar a nuestros niños desde 4, 5, 6 años cómo comenzar a hacer esos ejercicios, hasta para personas que ya están diagnosticadas con enfermedades muy graves, para que comiencen a sacar todo ese dolor que llevan cargando. Pues qué interesante, la verdad es que hay muchas cosas que me vienen a la mente para preguntarte, Tere, pero bueno, desafortunadamente se nos está acabando el programa. Si en alguna ocasión en el futuro nos acompañas también para seguirnos hablando de tu especialidad, de lo que tú sabes, para poder ayudar a la gente que nos escucha, te lo agradecería mucho. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. Por la invitación. Sí, y recuerden, bueno, que cada semana a semana pues les estamos trayendo temas para que ustedes se encuentren una vía para sanar y para estar bien. Ese es el objetivo de este programa. Recuerden que nos interesa que ustedes estén bien, nos interesa su salud. Y por supuesto, pues ahí están los teléfonos. Tere ya dejó toda su información por si alguien quiere acudir con ella. Recuerden que pues siempre está esa otra alternativa, es una terapia, es un tratamiento, una vía, que no le cierren la puerta, porque finalmente también todo esto está documentado y hay ciencia atrás. Sí, claro. O sea, no es que alguien de pronto lo empezó sacó. El doctor Hammer, que pues dejó este mundo hace 2 años, pero él tiene todos los estudios de cómo el cerebro se enciende qué parte del cerebro se enciende cuando hay un foco que está mandando una emoción a una parte de nuestro cuerpo. Entonces él trató muchas personas con cáncer. Y eso en fundamento, entonces ella es una alternativa como les comentaba, de una manera muy noble para encontrar la salud y reencontrarnos con nosotros mismos. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Y esperamos verlos la próxima semana. Recuerden que estamos a través de su estación favorita, GB Radio. Que estén muy bien, que tengan muy buena semana. Los vemos la próxima semana. Gracias. Este fue tu programa Salud